por estar viendo otro video de Guns N' Power de Argentina. En este video vamos a continuar con este especial de los Mauser argentinos vuelo 1909 y vamos a ver un poco más a fondo la carabina de caballería. Argentina adquiere 24.000 carabinas de caballería que vinieron en dos lotes de 12.000 carabinas cada uno entre 1910 y 1911 y las mismas fueron distribuidas a las unidades de caballería del ejército. Como particularidad, no tenían engarce para bayoneta, dado que la caballería en ese momento era montada todavía y utilizaba las lanzas largas 1898. La carabina estaba recamarada para el 765x54 con un almacén de 5 cartuchos. El alza estaba regulada de los 200 a los 1400 metros y la madera es de nogal italiano. El cerrojo es el mismo que de la carabina de ingenieros y es compatible absolutamente con el fusil de infantería. Si ustedes intercambian los cerrojos, funcionan todos los rifles igual, sin ningún tipo de problema. Bien, la cosa viene que después de la Primera Guerra Mundial, la caballería montada empieza a perder sentido. Por lo tanto, los regimientos de caballería se empiezan a modernizar, a pasar a ser motorizados, y muchos regimientos de infantería empiezan a requerir un rifle más corto. En Argentina esta tendencia llegó también, y en 1926, a las carabinas 1909, se les hace un adaptador para poder usar la bayoneta. Entonces se les pone un engarce de bayoneta aquí abajo y se les cambia la boquilla, se les pone una con una extensión que permitía engarzar la bayoneta. Bien, la cuestión es que a su vez una comisión argentina fue a Europa y compró una planta entera para fabricar acciones Mauser, de manera tal de poder producir nuestros propios rifles, dado que Alemania después del Tratado de Versalles tenía ciertos problemas para abastecernos de fusiles. Bien, en el 29 viene la crisis del crack de la bolsa y la economía argentina se desploma. Por lo tanto, el proyecto de la fábrica, si bien ya estaba comprada, quedó ahí en el olvido, hasta 1943, donde finalmente la fábrica se monta. Las primeras carabinas se fabrican en 1947 y tenían estaban preparadas para usar bayoneta y además los herrajes estaban dispuestos distinto a la carabina original. De hecho, a esta carabina, que es una 1909/26, o sea, la que está modificada para engarzar la bayoneta, tengo el proyecto a futuro de llevarle la originalidad como era en 1909. O sea, de sacarle el engarce de bayoneta y restaurar la madera y ponerlos en los herrajes como estaban originalmente. Pero bueno, ese es un proyecto un poco a futuro. Ahora bien, la Dirección General de Fabricaciones Militares y particularmente la fábrica militar de armas portátiles fabrica alrededor de 19.000 carabinas de caballería, 1909. Estas, dada la poca cantidad, se las considera uno de los Mauser más caros de la historia, dado que compramos una planta entera solamente para hacer 19.000. A fin de cuentas hubiera sido más barato comprarlas afuera que fabricarlas acá. La DGFM fabricó carabinas para el ejército, para la Gendarmería Nacional, para la Prefectura Marítima, la Policía Nacional Marítima, o sea el nombre anterior de la prefectura, y para el Consejo Federal de Seguridad, durante el peronismo. Las carabinas del Consejo Federal de Seguridad y de la Policía Nacional Marítima son de las más raras, hay muy pocas de esas y son muy buscadas por coleccionistas. La forma de saber para quién estaban hechas era fijándote arriba donde está el escudo, dice para qué fuerza estaban, a diferencia de las alemanas que solamente tenían el escudo nacional. Bien, ahora hace ya varios días me vienen llegando comentarios de que querían hablar sobre la numeración de los Mauser. Porque, como sabrán, o muchos sabrán,
la Mac a veces ya trae algunos problemas con estos rifles, debido a la numeración, dónde están fabricados y eso. Bueno, de cierta forma es entendible, porque cuando se fabricaron estos rifles, la numeración no era por una cuestión de seguridad como es hoy en día. La numeración era simplemente para que la fábrica lleve el registro, daba lo mismo. No había registración de armas, no existía nada de eso, por lo tanto la numeración daba igual. Entonces, tenemos muchas carabinas, muchas armas, mejor dicho, que se repiten los números, y esto pasa mucho con los Mauser. Las carabinas y fusiles fabricados en Alemania tienen numeración alfanumérica. Tenemos una letra y 4 números. De la A hasta la P, creo que hay, si mal no recuerdo, y van del 0,001, o sea, A0001, hasta A9999. ¿Bien? En cambio, las carabinas argentinas tienen 6 números. O sea, son 000001, por ejemplo. Salvo las que están pensadas para el Consejo Federal de Seguridad. En esos casos particular, la carabina tiene una letra y 6 números. Por lo tanto, esas pueden generar un problema más. Hay mucha gente que no sabe que es así y piensa que los números fueron cambiados y voy a tener problemas si la compro. Pero no, en lo absoluto. Si está marcada Consejo Federal de Seguridad y tiene una letra y 6 números, pueden comprarla tranquilos, es una carabina que está perfecta de números. Ahora bien, lo divertido con las carabinas alemanas y los fusiles alemanes es que se repite la numeración en los tres. Por ejemplo, tenemos el fusil de infantería A0001, la carabina de caballería A0001 y la carabina de ingenieros A0001. Por lo tanto, eso aún generó más problemas. Y es por eso que hoy en día tenemos todos los problemitas registrando los Mauser. Pero, básicamente, asegúrense que tengan ese tipo de numeración y va a estar todo bien. Si tienen algún tipo de duda con respecto a la numeración, los invito a que me la dejen en los comentarios y voy a tratar de respondérsela lo mejor posible. Porque realmente a veces siempre aparecen casos particulares que capaz que pueden llegar a tener solución. Así que bueno, ahora vamos a probar un poco cómo el funcionamiento de la carabina. Bueno amigos, realmente esta carabina es una de las que más disfruto en el polígono, es muy pegadora, realmente pega muy bien, son maravillosas para disparar, simplemente para mí esto es lo mejor, me encanta. Y bueno, hasta aquí llegó este video, pero quiero hacer una aclaración antes que nada. Yo en este video pensaba mostrar el despiece y el funcionamiento del cerrojo, pero me di cuenta que había demasiado para hablar, porque realmente la acción Mauser 98 es una de las mejores acciones de cerrojo jamás creadas, y realmente hay mucho para hablar de cerrojo, mucho. Por lo tanto, va a ser mejor hacer un último video para cerrar este especial dedicado exclusivamente a la acción.
Por lo tanto, el próximo video vamos a ver a fondo la carabina de ingenieros y en el siguiente vamos a hablar sobre la acción de estos rifles, porque realmente es maravillosa. Así que bueno, les agradezco por haber visto el video, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, les invito a que le den me gusta, y si les gusta el canal, les invito a que se suscriban para ver más videos de este índole. Y bueno, les agradezco y les mando un gran abrazo para todos. Nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos.